Hola amigos de Autofácil, hoy os traemos a nuestro canal la prueba del nuevo Hyundai Tucson, que es este coche que tengo justamente aquí a mi izquierda y que, como veis, nada tiene que ver con su antecesor. En el siguiente vídeo os voy a contar cómo es su diseño exterior, que para mí es de los más bonitos del segmento, cómo es su nueva plataforma, cómo es su gama de motores y cómo va en marcha, por lo que no deberías de perderte el siguiente vídeo. Antes de meterme en faena y empezar a analizar para vosotros este nuevo Hyundai Tucson, me gustaría contaros los 4 acabados que hay. Existe un acabado básico denominado Class, un acabado denominado Max, el acabado Tecno, el acabado Style, que sería este y que se trata del más lujoso, y en unos meses llegará un acabado deportivo denominado N-Line. En cuanto a la oferta mecánica, el nuevo Hyundai Tucson es de los modelos más completos del segmento, ya que encontramos versiones con pegatina C, versiones con pegatina Eco y en unos meses versiones con pegatina cero emisiones. Los que lleva la pegatina C, encontramos dos motorizaciones, un 1600 gasolina con 150 caballos y un 1600 diésel con 115. Las versiones que llevan pegatina Eco tienen el mismo motor que las versiones C, lo que pasa es que llevan un sistema de microhibridación a 48 voltios. En el caso del diésel encontramos una versión con 136 caballos y en el caso del gasolina podemos elegir entre una con 150 y otra con 180 caballos. En el caso de la unidad que vamos a probar hoy o que os voy a enseñar, se trata de la versión híbrida, también con pegatina Eco, con una batería un poquito más grande que las versiones de 48 voltios, por lo que es capaz de desplazarse por sí solo en modo 100% eléctrico. En este caso tenemos la unidad con tracción a las 4 ruedas, ya que está disponible también con tracción delantera, que desarrolla 230 caballos. Y en unos meses llegará la versión que posiblemente a muchos os llame la atención, sobre todo porque dispone de la pegatina cero emisiones y eso, pues bueno, pues nos da ciertas ventajas, sobre todo a la hora de movernos por ciudad, porque tiene la misma catalogación que los coches 100% eléctricos. En este caso se trata de una versión híbrida enchufable con una batería capaz de recorrer hasta 50 kilómetros más o menos en modo 100% eléctrico y desarrolla en total 265 caballos. Y ahora lo que os voy a enseñar es el exterior de este nuevo Hyundai Tucson, que para mí es de los subcompactos más bonitos del mercado. Y digo bonitos porque tiene unas formas que no habíamos visto en ningún modelo de Hyundai, y esto la verdad que sorprende porque si os fijáis un poquito en el mercado, parece que todas las marcas últimamente, pues tanto los urbanos como los compactos, los sub, los coches grandes, tienen el mismo lenguaje de diseño. Al final parece que ves uno y ves todo, si cambia simplemente las proporciones de tamaño. En este caso Hyundai, con este Tucson, ha roto radicalmente con el diseño de otros modelos de Hyundai. No sabemos si este va a ser el nuevo lenguaje de diseño de la marca, pero desde luego este Hyundai Tucson es brutalmente bonito, me parece espectacular. Llevo una semana conduciéndolo, la gente lo mira, la gente se queda sorprendida y sobre todo es un coche que cuando lo tienes delante es muy bonito, con una parte, que ahora os enseñaré, una parte de puertas con unos rasgos como muy marcados, con unos pliegues como veis en la aleta, con estos pasos de rueda que no son totalmente redondos, sino que tienen formas, en la parte trasera igual, y con una parrilla delantera que ahora os enseñaré un poquito con más detalle. Antes de enseñaros con más profundidad ciertos detalles, me gustaría contaros un poquito cómo es este Hyundai Tucson, cómo es esta nueva carrocería. El Hyundai Tucson mide 4,50 metros de largo justos, es decir, 4,5 metros, es decir, 2 centímetros más que el anterior Hyundai Tucson. Mide 1,86 metros de ancho, es decir, 1 centímetro más, y 1,65 metros de largo, es decir, medio centímetro más que el anterior Tucson. Por lo tanto, las medidas podríamos considerar que son exactamente iguales, aunque, como os he comentado, la plataforma es totalmente nueva, es una plataforma preparada no solo para llevar motores térmicos, sino también versiones microhibridadas, versiones híbridas y versiones híbridas enchufables, por lo que, como digo, la plataforma de este nuevo Hyundai Tucson es totalmente nueva. Bueno, nos vamos a ir a la parte frontal, ¿vale? La parte frontal es una de las señas de identidad de este nuevo Hyundai Tucson. Bueno, pues aquí tenemos el frontal. Como veis, un frontal con una parrilla que, bueno, pues tiene este color oscuro, este logotipo Hyundai también en tono oscuro, que es cierto que desde lejos pues parece como que no hay nada, a mí me parece como un prototipo, fijaos, o sea, es súper bonito, y tenemos un logotipo que no se aprecia hasta que nos acercamos un poquito y ya vemos que tenemos el logo de Hyundai. Una parrilla que así a simple vista lo que encontramos es una parrilla que llega hasta prácticamente las aletas, fijaos, o sea, empieza aquí
y acaba aquí una parrilla de grandes dimensiones. Pero esto tiene truco. Ahora que el coche está totalmente apagado, vais a ver, os lo voy a dejar en otro planito, que estas piezas de aquí, de los extremos, estas 4 piezas que bajan, que como veis cada una tiene un tamaño, y la de el lado este de aquí, son las luces diurnas de LED. O sea que imaginaos cómo queda de bonito toda esta parte iluminada. Aquí lleva el intermitente y aquí justamente debajo llevamos las luces de cruce y las largas también con función full LED. Todas las luces, excepto los intermitentes traseros y los antinieblas, son de LED, digo los pilotos traseros, la parte delantera todo es full LED. Como veis, un diseño muy bonito, con un capó que podríamos considerar bajito para tratarse de un SUV, no tiene mucha altura y le da ese toque como diferente, como brutote, como bonito, como atractivo. La verdad que es el diseño, a mí es de las cosas más bonitas que tiene este nuevo Hyundai Tucson. Si nos vamos a la vista lateral, nos encontramos, como veis, estas llantas que son de serie, que vienen de serie en el acabado Style, que es el acabado que estamos probando, que en este caso son de 19 pulgadas, tenemos llantas de 17 y llantas de 18. Como veis, unas llantas también con un diseño, pues podríamos decir así como muy futurista, en este caso en medida 235, 50-19 y con estos Michelin Primacy 4, que es un neumático pues de gran calidad y que considero perfecto para el planteamiento de este Hyundai Tucson. El Primacy 4 es un neumático para hacer muchos kilómetros, para utilizar en cualquier tipo de carreteras y que bueno, pues sinceramente a este Hyundai Tucson le sienta francamente bien. Si nos vamos a la vista, lo que es lateral, bueno, pues aquí vais a ver las formas que os he comentado antes, ¿vale? Fijaos, es que lo he querido dejar así un poco a contraluz para que veáis las formas, ¿vale? Esta es la aleta. Si nos vamos aquí un poquito, baja hasta la puerta y aquí hace como una especie de V y baja hacia abajo. Fijaos qué formas, o sea, tiene formas realmente espectaculares. Y aparte, en la parte trasera exactamente igual, tiene esa forma que sale desde abajo, que llega hasta arriba y que se junta aquí. He querido dejar, como os he comentado, el coche a contraluz para que veáis bien las formas de la carrocería, ya que en función de la luz que le esté incidiendo sobre la carrocería se ven más o menos. Fijaos ahora cómo se ven las formas, ¿vale? O sea, es un coche que está, la verdad, que bastante trabajado en cuanto a diseño, en cuanto a formas, y a mí me parece muy bonito. Los pasos de ruedas, pues en este caso, como cualquier SUV, con este marco de plástico que envuelve la rueda, pero fijaos, no es del todo de redondo, tiene sus propias formas, hace una especie de curva, aquí se pone recto y aquí vuelve a bajar. Bueno, pues le da también ese toque moderno. En este caso tenemos esta pequeña tira cromada que se une con el techo, que el techo puede ir pintado en 2 colores, excepto si llevamos techo panorámico de cristal, como es el caso, que va siempre pintado en negro, pero puede llevar un color diferente al de la carrocería. Y si nos vamos a la parte trasera, también vemos un diseño poderosamente atractivo con unos pilotos que, como veis, tiene como una especie de garra hacia abajo, muy parecido, por ejemplo, a los que encontramos en Peugeot, pero en este caso van en relieve, ya que es una garra de verdad, llevamos como 2 garras. Tenemos una tira de LED que une piloto con piloto y que, bueno, pues le da un toque muy atractivo. Cosas que no me han gustado de estos pilotos traseros, los intermitentes, van aquí abajo. A mí, sinceramente, que vayan tan bajo no me gusta. Lo primero, porque en caso de golpes, lo primero que tocan, es decir, aparcando, si dejamos el coche aparcado y sale un coche que no sea el nuestro, posiblemente nos den un golpe. Nos van a romper siempre los intermitentes. Lo segundo, porque si tenemos un coche pegado a esta distancia en ciudad, no veremos los intermitentes del Tucson, es decir, si ponen el intermitente izquierdo y llevamos el coche aquí, no vamos a ver cómo giran. Bueno, son tonterías, pero a mí sinceramente en esta posición no me gusta. Además son intermitentes con bombilla clásica, aquí en esta parte llevamos el antiniebla trasero que también lleva bombilla, que no lleva LED. Bueno, cosas mías, pero yo os lo cuento por si os sirve de algo. Y aparte, os estoy enfocando aquí porque os quiero enseñar una cosa que sí que me ha gustado de este Tucson. Aquí, como veis, tenemos el logotipo, lo suyo es que fuera aquí, va como incrustado en la propia luna. Aquí generalmente los coches llevan lo que es el brazo de limpiaparabrisas, sale desde aquí y aquí propiamente dicho lleva el propio motor. Bueno, pues fijaos que no encontramos parabrisas en la parte trasera, pero esto tiene truco, ya que el parabrisas va escondido justamente debajo de este spoiler. Bueno,
queda bonito, a mí me parece algo atractivo, algo chulo, ese logotipo ahí como flotante en el propio cristal, y sinceramente me parece, bueno, pues un toque de distinción, un toque original, ese parabrisas en la parte trasera totalmente escondido. Y si nos vamos a la parte baja, nos encontramos el tubo de escape, que en este caso es un tubo de escape de verdad, que va en el lado derecho y tiene esta doble salida tan atractiva. Ahora lo que os voy a enseñar es el vano motor. Para ello tenemos una palanquita aquí, tiramos de esa palanca, ya como veis lo tengo preparado para no andar perdiendo el tiempo, además que con la cámara en la mano es bastante complicado. Y primera sorpresa, tenemos varilla. ¡Oh, qué pena! Podrían haber aprovechado para poner un sistema con 2 varillas hidráulicas, ya que encima este capó, ahora al levantarlo y durante estos días que lo hemos estado viendo, pesa bastante. Yo creo que no habría estado de más poner un sistema con una varilla hidráulica, pero bueno, en el segmento es cierto que cada vez nos encontramos menos este sistema y nos tenemos que ir a coches pues como BMW, como Audi, para encontrarnos varillas que levanten el capó y no tengamos que andar colocándola. Bueno, pues aquí tenemos el vano motor de este Hyundai Tucson híbrido, un vano motor que, bueno, está bastante cubierto con plásticos, está bastante bien terminado. Os voy a enseñar un poquito los detallitos principales y bueno, pues está bastante bien resuelto. Aquí lo que tenemos es el líquido de lavaparabrisas, que como veis va en esta posición. Creo que todo lo que es mantenimiento que podamos hacer nosotros de casa, comprobaciones, está bastante accesible, pero bueno, ahora os lo enseño con mayor detalle. Como digo, el lavaparabrisas va aquí, aquí tenemos la caja del filtro del aire, que como veis va bastante accesible. Aquí, curiosidades, tenemos los amortiguadores, como veis la cabeza del amortiguador va aquí, junto con este cable. Son amortiguadores pilotados o amortiguadores de dureza variable, por eso llevan esta conexión eléctrica para poder comandarlo y poder endurecer la suspensión. Os lo explicaré luego cuando vayamos en la prueba en marcha, cómo hay un modo confort y un modo deportivo que se endurece un poquito el amortiguador. Aquí tenemos el bloque motor, en este caso un 1600 turbo con, bueno, pues con su sistema de distribución variable, conectado a un motor eléctrico, etcétera, etcétera. Y bueno, pues aquí tenemos este bloque motor, que es exactamente el mismo bloque motor que nos encontramos en las versiones sin ningún tipo de hibridación, es decir, la versión 1600 turbo gasolina de 150 caballos o las versiones de 150 y 180 microhibridadas a 48 voltios. Exactamente el mismo bloque motor, un 1600 con 4 cilindros y turbo. Si nos vamos a la parte derecha nos encontramos todo lo que es el sistema híbrido, con estos cables naranjas, con parte de la centralita, conversores, etcétera, etcétera, que van en esta parte baja. Como veis, el sistema eléctrico va refrigerado con su propio sistema de refrigeración, su propio anticongelante, en este caso, bueno, pues para refrigerar, como digo, toda la parte eléctrica, que también, a pesar de que es eléctrico, pues también tiene sus subidas de temperatura, y bueno, pues llevamos esta parte de aquí. Aquí nos encontramos una centralita, que va justamente en el frontal, y aquí tenemos el tapón o el depósito del líquido de frenos y el refrigerante del radiador del motor de combustión, el refrigerante típico que nos encontramos en un coche normal. Aquí a la derecha tenemos una caja de fusibles con su correspondiente positivo y evidentemente el otro amortiguador con su cable para gobernarlo electrónicamente. Hay una cosa muy curiosa, aquí tenemos la varilla, pero muchos diréis, ¿y por dónde se rellena el aceite? Bueno, pues aquí tenemos una inscripción que, como veis, es la inscripción del aceite, y para llegar a esa parte tenemos que quitar esto, que como veis es una tapa de plástico con su acolchado, pues para reducir ruido, vibraciones y demás, y el tapón de llenado lo tenemos justamente aquí debajo. Esto la verdad que es un poquito incómodo, ¿vale? Porque, a ver, generalmente no tendremos que rellenar el aceite habitualmente, sobre todo ahora de nuevos, posiblemente cuando el coche tenga 400.000 kilómetros, pues a lo mejor sí, pero hombre, es un poco rollo el tener que andar quitando esta tapa, porque sobre todo luego a la hora de ponerla, el otro día la quitamos y, joder, cuesta un poquito, es un poco engorroso el tener que quitar la tapa. Yo creo que al final, una vez que la quites, la dejas quitada, la guardas en el trastero y el día que vendas el coche o lo que sea, pues la vuelves a poner, porque así, como veis, pues tampoco queda tan mal. Bueno, pues resumiendo un poquito, y antes de que ponga la tapa, que para eso necesito las dos manos,
Este Hyundai Tucson híbrido dispone de tracción total, dispone de una potencia de 230 caballos y 350 Nm de par, es capaz de alcanzar 193 km por hora y acelerar de 0 a 100 en 8,3 segundos. El consumo medio homologado cada 100 km es de 6,4 litros. Y este motor, si le quitamos todo lo que es el sistema híbrido, desarrolla por sí solo 180 caballos y el motor eléctrico es capaz de desarrollar 60 caballos. Como digo, la suma de estas dos motorizaciones son 230 caballos. Y la caja de cambios que lleva esta versión híbrida es una caja de cambios de 6 velocidades automática mediante convertidor de par. Ahora lo que os voy a mostrar es el salpicadero del Hyundai Tucson, un salpicadero que nada tiene que ver con el anterior y que vamos a analizar un poquito en profundidad. Os voy enseñando un poquito cómo es este salpicadero, empezando por el lado izquierdo. Bueno, si nos vamos al lado izquierdo, como veis, pues tenemos esta pequeña banda y aquí lo que se han incorporado son los botones de las memorias de los asientos. Como veis, van aquí, tenemos dos posiciones predefinidas. Esto está muy bien porque, bueno, pues podemos tener, por ejemplo, la posición nuestra en la 2 y la posición de nuestra mujer en el 1. Es subirse al vehículo, le damos al botoncito y el asiento eléctrico se regula a la posición que esté memorizada en este botón. La verdad que una solución muy práctica y que, bueno, este acabado Style lo lleva. También, si nos vamos a los paneles de las puertas, en este caso tenemos, como veis, los mandos de los elevalunas colocados en esta posición junto con el mando de los retrovisores y esta zona en negro piano, el piano black que vamos a encontrar en varias zonas del coche, bueno, pues aquí también lo tenemos. Aquí abajo tenemos una guantera y luego, bueno, pues todo el panelado, aquí tenemos como una especie de tela, esto es un plástico duro, levemente acolchado, y esto pues exactamente igual, es un plástico así como levemente acolchado. He de decir que el salpicadero está muy bien resuelto, es un salpicadero que todo se encuentra muy a mano, es un salpicadero bien fabricado. Es cierto que esta parte de aquí, que en otros coches va como en un tacto gomoso, aquí es un plástico tirando a durito, pero bueno, está mullido, ¿vale? Pero bueno, es un plástico, es un plástico que podríamos decir que simula un poquito a lo que es la piel o el cuero, pero es cierto que esta parte en otros coches está un poquito mejor resuelto. Por ejemplo, en un Ford Kuga, toda esta parte de aquí es tiene un tacto gomoso, es un plástico más blandito, que a mí sinceramente le da como un poquito más de toque de calidad. Este plástico medio blando, bueno, pues tampoco es que sea de muy buena calidad, que digamos, a mí por lo menos no me lo parece, pero es cierto que está bien ajustado, es cierto que no produce brillos, y bueno, pues está bastante bien. Si nos vamos a la parte izquierda por continuar, aquí tenemos una salida de aire, el tapizado de tela que continúa bordeando todo el salpicadero, y si nos vamos aquí abajo tenemos la regulación de las luces, como estáis viendo aquí, que llevamos faros de LED que se puede regular en altura, tenemos el portón eléctrico que lo podemos activar desde aquí para abrirlo o cerrarlo, el control de estabilidad, y luego este botoncito de aquí que pone 12V Bat Reset. Esto sirve, imaginaos que dejamos el coche aparcado durante 2 meses, nos hemos quedado con la batería principal, es decir, la de 12 voltios, porque a pesar de ser el modelo híbrido, tenemos una batería de 12 voltios que es la que da alimentación a prácticamente toda la parte electrónica, sistema multimedia, luces, etcétera. O sea, una batería exactamente igual que la de un coche. Si nos quedamos sin esa batería principal, porque lleva el coche mucho tiempo parado, le pulsamos aquí y coge potencia de la batería de alto voltaje, es decir, la batería del sistema híbrido es capaz de mandar electricidad o energía a la de 12 voltios y poder arrancar el vehículo. Esto la verdad que, bueno, está muy bien, en lugar de conectar unas pinzas o quedarnos sin batería y tener que utilizar un arrancador, o yo que sé, nos vamos a esquiar y nos hemos dejado las luces puestas, o la batería tiene 5 años y está un poco tocada y nos vamos a un sitio donde haga mucho frío, pues con la batería del sistema híbrido podemos arrancar el vehículo. Está bastante bien pensado. Aquí tenemos la caja de fusibles y aquí nos encontramos, bueno, antes de empezar por la instrumentación os voy a enseñar el volante, que también tiene mención aparte. Es un volante con un muy buen tacto, es un volante que, como veis, es totalmente redondo. Esto ya la verdad que no se lleva, un volante totalmente redondo, tiene muy buen tacto. Para mi gusto tiene un grosor perfecto, o sea, es un volante la verdad que muy agradable a utilizar. Disponemos, como veis, de levas con tacto medio metálico, es así como un plástico metálico, yo creo que es más metálico que plástico, pero bueno, tienen buen tacto, como veis tienen buen tamaño, llegan tanto en la parte de arriba como la de abajo, con la de la derecha aumentamos, con la de la izquierda disminuimos, y aquí en los brazos pues tenemos todo para manejar tanto el sistema multimedia, que lo llevamos aquí,
como la parte del control de velocidad activo, que en este Hyundai Tucson con el acabado Style pues llevamos un control de velocidad activo que funciona francamente bien. También tenemos el asistente de mantenimiento de carril que va aquí, que nos puede no solo avisar, sino ser capaz de mantenernos por el carril moviendo el volante de manera automática, y bueno, pues está bastante bien. Bueno, y aquí tenemos una de las grandes novedades, bueno, básicamente el salpicadero, como os he comentado, es totalmente nuevo, pero bueno, aquí lo que tenemos es la pantalla. Las versiones básicas del Tucson siguen disponiendo de una especie de medio pantalla con agujas analógicas, en este caso, como veis, está acabado Style y en varios acabados. Creo que solo la pantalla con agujas analógicas lo encontramos en el acabado básico. En este caso lo que tenemos es una pantalla de 10,25 pulgadas que sinceramente me parece que funciona francamente bien, me parece que cumple su trabajo. Al final, como veis, tenemos unas esferas clásicas, o sea, las típicas esferas tipo analógicas, que eso está muy bien, no hay grafías raras, no hay cosas raras, y a mí sinceramente me gusta cómo se ve, me gusta cuando incide, por ejemplo, la luz, que no hay reflejos, tiene muy buena resolución y bueno, pues tiene infinidad de funciones. Por ejemplo, pues yo que sé, ahora mismo tenemos la parte central el sistema de navegación, tenemos temperatura del motor y podemos ir variando, pues por ejemplo, para saber qué tracción llevamos en todo momento, presión de las ruedas. Si le damos aquí tenemos el límite de velocidad con la cámara que va leyendo la señalización, tenemos el ordenador de a bordo, bueno, tenemos infinidad de funciones que podemos proyectar justamente en el centro. Si nos vamos en el lado izquierdo tenemos la velocidad, las revoluciones, la autonomía, el consumo medio, que lo tenemos aquí abajo, aunque también lo podemos proyectar aquí, y aquí tenemos la carga de la batería del sistema híbrido, que va aquí ahora mismo, como veis, va un poquito por debajo de la mitad. Si cambiamos de modo de conducción, como veis, cambia automáticamente al modo Sport. Luego tenemos un modo clásico, que son unas esferas con un tacto, con una visión un poquito clásica, y luego tenemos un modo Cubic, que se llama, que son como una especie de cubos, que bueno, pues es la grafía, por así decirlo, más futurista, y que a mí sinceramente es la que menos me gusta porque no se ve bien la información. En esta, como veis, se ve perfectamente. Como veis, también es una pantalla semivolada, es decir, va como al aire, no tiene ningún tipo de visera, y eso la verdad que es un riesgo porque como digo, cuando hay muchas pantallas que cuando incide la luz sobre ellas se dejan de ver, y en este caso, bueno, pues no solo no se deja de ver cuando incide la luz, sino que encima no tiene visera y queda tan bien. Entonces, bueno, me parece una instrumentación que funciona muy bien, que se ve perfectamente, que tiene unas grafías muy claras y que aparte no tiene lentitud a la hora de cambiar de funciones, es decir, podemos empezar a cambiar funciones. Fijaos la velocidad de proceso que tiene, podemos empezar a hacer de todo, darle aquí, darle a los botones y va cambiando perfectamente. E igual pasa con las revoluciones, hay coches que cuando aceleras parece como que la aguja de las revoluciones va un poco a trompicones, y en este caso va perfectamente. La verdad que el sistema de instrumentación me parece muy acertado. También destacar estas palancas, como veis, la palanca tanto de luces como de intermitentes y la de los limpiaparabrisas, que bueno, pues tienen este diseño que encontramos también en diferentes partes del vehículo, con estas formas así como de rubíes, con un tacto, la verdad que muy bueno. Me gusta el tacto de estas palancas, con esta parte así en brillante. Bueno, le da un toque de calidad. Bueno, si nos vamos a la parte de la instrumentación o del ordenador del sistema multimedia, aquí tenemos el botón de arranque, que se me ha olvidado decíroslo, y aquí tenemos esta pantalla, una pantalla que sucede exactamente lo mismo que con la de la instrumentación. Tiene buena visión, se ve bien, incluso cuando incide la luz sobre ella, y es bastante rápida a la hora de cambiar de funciones. Tiene cosas interesantes, como por ejemplo, pues yo que sé, el sistema híbrido, ¿vale? Tenemos aquí un apartado que es híbrido. Es cierto que es un poco cutrecillo lo que se ve en la grafía. A mí sinceramente se lo podrían haber currado un poquito más, es un poco, no sé, parece como el típico dibujito que hacíamos en el colegio para explicar el funcionamiento de las bombillas y los interruptores. Ahí cuando estudiaba yo hace años en tecnología, pues parece el típico dibujo que ponías una bombilla, el interruptor, un cable. Bueno, pues es un poco a modo de curiosidad, pero es cierto que, bueno, pues en otros coches sale un coche, se va viendo la batería perfectamente. Aquí queda un poco, bueno, esta grafía un poquito cutre. El resto, la verdad que está bastante bien, tiene funciones interesantes como un modo aparcacoches que limita las funciones, sobre todo a nivel de información,
de todo lo que se ve en esta pantalla de multimedia. Imaginaos que dejamos el coche a una aparcacoches en un restaurante y demás, pues no puede acceder a nuestro listín telefónico, por ejemplo, si lo tenemos programado, o a diferentes direcciones del navegador, que bueno, pues está bien sobre todo por el tema de la privacidad. También tenemos esto de los sonidos de la naturaleza, que a mí me parece curioso. Como veis, bueno, pues lo vais a escuchar ahora. Tenemos como diferentes sonidos, en este caso un bosque vivo, tenemos tranquilas olas del mar, que es un poco como desplazarnos al mar. Parece una tontería, pero con niños esto está muy bien, y de vez en cuando, incluso conduciendo, el poner un bosque vivo es como que te relaja. Pero en los tiempos de pandemia que estamos viviendo ahora mismo, terraza de cafetería, bueno, esto sí que es el sonido más deseado ahora mismo por todos los españoles, el poder salir a una terraza a escuchar el sonido de las tazas, de la gente hablando, del murmullo en estos tiempos de cuarentena. O sea, lo del sonido de la terraza, el terraza de cafetería, perdón, el sonido este es uno de los más curiosos y sobre todo de los más codiciados a día de hoy. Bueno, y luego tenemos un montón de funciones. Tenemos, por ejemplo, el manual de instrucciones, el sistema de navegación funciona muy bien, las ayudas conectadas de Hyundai, la proyección del teléfono, que es el CarPlay y Android Auto, y bueno, pues tenemos infinidad de funciones. Incluso tenemos uno que se llama notas de voz, que podemos hablar al coche y que nos recuerde esas notas de voz. Por ejemplo, si nos ocurre algo en ese momento, pues le podemos dar para que nos grabe la voz y poderlo reproducir después. Está muy bien. Bueno, si nos vamos a la parte baja, como veis se me ve reflejado, porque esto es como una especie de piano black, de negro piano, toda la instrumentación. A mí sinceramente no me gusta, me parece un material que es cierto que es bastante moderno, es cierto que es bastante atractivo visualmente, pero no es nada práctico, porque se acaba rayando, se acaba ensuciando, y a mí me parece una porquería de material. O sea, esto que se acabe rayando, de hecho si le da un poco la luz vais a ver que tiene ciertos arañazos, y a mí sinceramente queda muy elegante, queda muy vistoso, pero no me gusta este negro piano black. Lo he comentado en varios coches, y en este Hyundai Tucson pues lo comento también. Bueno, aquí lo que tenemos son los mandos de la instrumentación. Aquí, como veis, que se me ha olvidado deciroslo, tenemos mandos táctiles para la radio. Son mandos que no tiene botón como tal, sino que pulsando con el dedo pues directamente entramos. Funciona muy bien, ¿vale? No es un sistema táctil al uso, sino que tiene una especie de botones, aunque no existan los botones, pero bueno, tiene como las funciones predefinidas. Esto a nivel de conducción bueno, no tenemos el tacto como tal, pero bueno, se ve bastante bien. Creo que es una solución práctica entre un mando táctil y un botón. Creo que es la solución intermedia, y a mí sinceramente no me disgusta cómo funciona. Pero bueno, es cierto que es un poco extraño, ¿vale? A nivel ahorro de costes, pues evidentemente esto es un ahorro de costes, porque al final no hay botón como tal, pero bueno, creo que funciona bien, creo que es interesante, y creo que es una solución a tener en cuenta, ¿vale? A ver, aquí como veis, por ejemplo, pues bueno, cuando le pulsamos, pues se nos ilumina un LED de color naranja, y bueno, pues tenemos diferentes funciones. Aquí lo que tenemos es el climatizador. Os voy a enseñar este botón de Driver Only, que es el climatizador. Como veis, tenemos un climatizador bizona, detrás tenemos, ahora os lo enseñaré, otro climatizador en la parte trasera, es decir, es un climatizador trizona, y aquí si le damos a este botón lo que hacemos es desactivar el climatizador del pasajero, principalmente para ahorrar combustible, ¿vale? O sea, al final el tener que duplicar el climatizador, pues en este caso si nosotros viajamos solos, pues podemos darle aquí y que solo funcione el climatizador del conductor. Todas las funciones tanto de ventilación, salidas de aire y demás. Aquí tenemos un mando que pone diffuse o diffuse, le damos aquí y lo que hace es salir aire por todas las zonas del coche, es decir, el frontal, los pies, o sea, por un montón de zonas, pues para difuminar o para dar que el aire salga por diferentes zonas. Tenemos la luneta térmica trasera y los mandos de temperatura que van aquí y en este lado. Bueno, si nos vamos a la parte de abajo, tenemos el cargador por inducción, 2 tomas de corriente USB. Si nos vamos a esta parte de aquí, tenemos el asiento calefactado y climatizado, la calefacción en el volante, perdón, el control de descensos, el aparcamiento, el sensor de aparcamiento para activarlo o desactivarlo, las cámaras 360, que además tiene una función, que os lo voy a enseñar ahora, que si le dejamos pulsar el botón, tenemos una función. Bueno, que tenemos un aparcamiento ahora mismo no, porque llevamos un rato parados, pero tenemos un aparcamiento asistido, es decir, un aparcamiento que con el mando de la llave podemos aparcar el coche en línea recta para zonas estrechas. Se le damos a este botón y el coche automáticamente, él solito, es capaz de entrar al hueco
y si le damos luego aquí, pues es capaz de sacarlo cuando lo necesitemos. Por ejemplo, en zonas donde sea muy estrechita el aparcamiento, pues dando a estos botones, pues lo tenemos disponible, ¿vale? Tenemos aquí, como os he comentado antes, los mandos para la caja de cambios, esta caja de cambios de 6 velocidades. A mí, sinceramente, estos botones no me gustan, me parecen que quedan muy bien, pero son un poquito incómodos a la hora de accionar, se ilumina, hay veces que no sabes si has metido la marcha, resulta que no has metido marcha atrás, si tienes la D, echas para adelante, te puedes dar... Es un poco raro, un poco complicado y sobre todo que a mí visualmente me parece un poco extraño. De hecho, ya os digo que mira, se ilumina la luz, pero queda un poco raro. Y aparte el funcionamiento a mí no me gusta cómo van estos botones. Lo encontramos ya en varios coches, por ejemplo en el Honda CR-V, en el Ford Kuga tenemos una rueda, que bueno, más o menos, en el Toyota RAV4 tenemos la clásica palanca, que es lo que me gusta, pero bueno, a mí esto de los botoncitos pues no me gusta. Aquí tenemos los modos de funcionamiento, Sport y Eco, tenemos los modos de conducción en función de por donde vayamos circulando, tenemos, como veis, un modo nieve, un modo barro y un modo arena, que lo hacemos aquí, y bueno, pues 2 portalatas, el freno de mano eléctrico, el auto hold, una consola central, una guantera para poder guardar cosas, una guantera principal que está bastante bien, y unos asientos que en este caso, bueno, pues en el Axe de acabado Style van acabados en piel, son de piel, y tenemos este botoncito que nos viene muy bien porque podemos desplazar el asiento del pasajero, como veis, hacia adelante o hacia atrás y regular la inclinación del respaldo. Esto está muy bien porque lo podemos hacer desde el lado del conductor. Si por ejemplo se nos va a subir alguien detrás, pues podemos regular el asiento y bueno, pues está bastante bien pensado estos mandos aquí. El pasajero lo que tiene son sus propios mandos en el otro lado, pero como digo, desde el lado del conductor podemos moverlo sin ningún tipo de problema. Bueno, y si nos vamos a la parte del techo, tenemos el techo panorámico que llega hasta la parte trasera, tenemos el plafón de luces de LED, el SOS y bueno, pues toda la parte esta que está muy bien, que como veis ya lleva todos los mandos de luz. Y aquí tenemos las plazas traseras de este Tucson. Lo primero, antes de subirme y enseñaros un poquito cómo son, me gustaría destacar la apertura de las puertas. Es bastante amplia, no son 90 grados, como si se abren, por ejemplo, en un Honda CR-V, pero tiene bastante hueco. Y además, una cosa muy importante, el panel de la puerta trasera, en este caso, es bastante estrechito, lo que facilita mucho el acceso, sobre todo si tenemos que meter niños en sillitas en los laterales, pues nos permite meterlos muy bien y con total comodidad. Un coche, la verdad, que el acceso está bastante bien pensado. Si nos fijamos en la puerta, tenemos, por ejemplo, cortinilla, tenemos, si bajamos un poquito, el elevaluna, que va integrado en la propia puerta, como en casi todos los coches, y luego tenemos un botón para los asientos calefactados de las plazas traseras. Bueno, y aquí nos metemos ya en las plazas traseras. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues lo primero, unas plazas bastante grandes, unas plazas con buena altura a la cabeza. No es las más altas, no son las más altas, hay otros coches de cemento que son un poquito más altos, en este caso el Tucson está dentro de la media. Tenemos una longitud de banqueta muy destacable, como veis son banquetas muy grandes, muy largas, ideales pues para realizar muchos kilómetros y la verdad que ir bastante cómodos. Pero es que no solo acaba ahí, sino que la plaza central es cierto que tiene un mullido un poquito más duro que las laterales, no tiene exactamente la misma sujeción, evidentemente. Al final la plaza central pues parece que el que vaya en el centro va a ir un poquito más incómodo, sobre todo en lo que es la zona de respaldo, pero en la zona de banqueta, como veis, está bastante bien. Además tiene la misma longitud que las laterales y bueno, pues esto, lo que es la parte de donde apoyamos el culo, donde vamos sentados, pues es bastante cómoda. Como digo, la única pega es el respaldo, que esto sucede en todos los coches, que al final en este caso además tenemos el apoyabrazos, pues bueno, si vamos con la espalda apoyada iremos un poquito más incómodo que las laterales, pero como digo, una plaza central bastante bien aprovechada, muy buena anchura tanto de un lado como de otro, eso es de los más grandes. Y luego, bueno, pues nos vamos a subir y os voy a enseñar un poquito la posición de mis piernas, no sé si se verá bien. Yo ahora mismo voy en mi posición, es decir, a 1 metro del pedal de freno, es decir, la posición estándar. Los pies los puedo meter debajo, tengo buen espacio para las piernas. El asiento tiene una carcasa en la parte trasera en color negro, como con un plástico duro,
que bueno, no es muy agradable al tacto como tal, pero tiene la forma un poco de las piernas para poder incluso echar el asiento un poquito para atrás y poder ir de manera cómoda. Tenemos unas redes, a ver si se ve un poquito, para transportar objetos, para poderlos llevar aquí, como veis, tanto en un asiento como en otro. Si nos vamos a la parte central, tenemos el climatizador de esta zona, como veis, solo podemos regular la temperatura, no la velocidad. Tenemos dos salidas de aire, dos tomas USB de alta velocidad en la parte baja para poder cargar tablets, smartphone o lo que queramos. Y luego, bueno, pues el cinturón de la plaza central, como veis, va integrado en el propio techo, es un cinturón de 3 puntos de anclaje, eso está bien. A mí sinceramente que vaya integrado en el techo no me gusta más que vaya integrado en el propio asiento, pero bueno, en este caso, como veis, sale desde el techo. Esto, sobre gusto de los colores, a mí sinceramente no me gusta, como digo, pero bueno, tenemos un cinturón de 3 puntos de anclaje, tenemos los sensores de la alarma que van justamente aquí, y luego en cuanto a iluminación en las plazas traseras es cierto pues que le falta un poquito de luz, porque tenemos aquí unos pequeños plafones, como veis, pero es cierto que al final, al disponer de un techo panorámico tan grande, pues se reduce mucho lo que es la iluminación nocturna. Es cierto que la iluminación diurna pues está bastante bien, porque como veis, pues bueno, si le damos aquí, abrimos el techo y vais a ver que llega hasta la parte prácticamente trasera. De hecho, las plazas traseras pues van a ir disfrutando de unas vistas muy chulas, porque como veis el techo panorámico llega casi hasta atrás y bueno, le da cierta luminosidad al interior, pero es cierto que por la noche esos pequeños plafones es como que se echan falta un poquito más de luz, ¿vale? La solución habría sido meter aquí un pequeño plafón en la parte trasera, pero entiendo que yendo el de los sensores de la alarma, pues no les queda mucho más sitio, pero bueno, la solución de poner un plafón en la parte trasera para iluminar estos asientos, pues no habría estado de más. Y aquí tenemos el maletero del Hyundai Tucson. Para acceder a él, evidentemente, tenemos un portón, en este caso de accionamiento eléctrico, que viene de serie en este acabado Style. Y como veis, pues un maletero que dispone de este cubre equipajes para que no se vea la carga, que es una cortinilla que se pliega de manera totalmente sencilla y que queda recogida en este carrete que se puede sacar, en este tubo que se puede sacar y guardar. Pero bueno, como veis, tenemos un acceso, la verdad que bastante interesante. Tenemos formas en lo que es la boca, la verdad que bastante uniformes, formas muy cuadradas para poder meter carga perfectamente. Y bueno, pues como veis, damos capacidad o damos acceso a este maletero, que en este caso tiene 616 litros y que os voy a resumir un poco brevemente, porque en función de la versión del Tucson que elijáis tiene una capacidad u otra. Por ejemplo, si elegimos la versión gasolina sin ningún tipo de microhibridación, tiene 620 litros. Si cogemos la versión diésel sin hibridación, es decir, la versión con 115 caballos, tiene 598 litros debido a que en el maletero, en el suelo, lleva el depósito de AdBlue. Si cogemos la versión diésel con microhibridación a 48 voltios, disponemos de 546 litros. Si cogemos la variante gasolina 4x4 con microhibridación, dispone de 577 litros. Y como os he comentado, esta variante híbrida con tracción 4x4 tiene 616 litros. Bueno, curiosidades del maletero. Lo primero, tenemos en el lado izquierdo, tenemos una luz con una bombilla normal, una bombilla clásica, no es de LED. Tenemos unos tiradores en el lado izquierdo para plegar el asiento del lado izquierdo y otro en el lado derecho para plegar tanto el asiento central como la derecha, es decir, el asiento va dividido en 60×40. Tenemos esta parte de aquí por un lado y esta parte de aquí por otro. Aquí también a la izquierda disponemos de argollas de sujeción repartidas por todo el maletero y una toma de mechero de 12 voltios. Bueno, el maletero, la verdad que en cuanto a capacidad es bastante grande, ¿vale? Es bastante uniforme. Aprovecha prácticamente todos los costados del maletero, tan solo encontramos este pequeño abultamiento que es el paso de rueda derecho, y en el lado izquierdo pues tenemos un poquito más de abultamiento debido a que tenemos la boca de llenado del combustible y por ahí van las canalizaciones. Pero bueno, el maletero en sí va muy bien aprovechado, es decir, aprovecha muy bien los laterales. Cosas que no me han gustado de este maletero, de estos laterales. Esto es plástico, ¿vale? A mí que vayan los maleteros en plástico, los laterales, no me gusta, no me convence, no me parece una solución práctica, sobre todo para un maletero en el que vamos a meter de todo. O sea, podemos meter desde una silla de niño hasta unos juguetes, una bicicleta, lo que sea, y al final esto con el paso del tiempo se acabará rayando, ¿vale? Es un plástico
que no es de muy buena calidad, que digamos, es una zona, el maletero, que tampoco se le presta mucha atención, pero a mí me gusta que vaya totalmente tapizado. Con el tapizado, si se nos mancha, si se nos raya, lo que sea, se puede limpiar. Con el plástico podemos limpiarlo, pero como se nos arañe, tenemos unos prácticos rayajos en el maletero, en los laterales, para toda la vida. O sea, me parece una solución, la verdad que no me gusta que vaya en plástico la parte esta, ¿vale? Si nos vamos a la parte del suelo, este suelo se puede levantar y disponemos de unos huecos para llevar cosas. Como veis, no tiene rueda de repuesto, ni de emergencia, ni normal. Disponemos de un kit reparapinchazos, tenemos este corcho pues para poder guardar los triángulos, herramientas o lo que queramos. Aquí tenemos más huecos y debajo de este corcho, os lo voy a enseñar, pues no hay nada. Voy a ver si lo puedo levantar, ahí. No hay nada, como veis es la propia chapa del vehículo, o sea que estos son los huecos que tiene y esta es la tapa, que como veis pues sí que tiene buena calidad. En otros coches es una tapa bastante más fina. Aquí tenemos esta tapa tapizada en este lado, en plástico, además con bastante grosor para aguantar bien el peso y que bueno, pues le da cierta consistencia a este maletero. Este maletero que, como digo, tiene 616 litros en esta versión híbrida del Tucson. Bueno, pues como veis ya me encuentro situado en el asiento del conductor de este Hyundai Tucson para realizar la prueba en marcha y contaros un poquito mis sensaciones. Llevo una semana con este Hyundai, lo devuelvo pasado mañana y bueno, aparte de lo que os he enseñado del interior y demás, me gustaría contaros un poquito la primera sensación que tuve al subirme en este Tucson. Es cierto que es un SUV del segmento medio. Al final los rivales, pues encontramos rivales pues, como el 3008, encontramos rivales como el Citroën C5 Aircross, como el Toyota RAV4, como el Honda CR-V, pero hay puntos en los que este Tucson da sensación de estar un poquito por encima de esos modelos, sobre todo en la calidad percibida. Es cierto que tú te subes aquí, este es un acabado Style, que es el acabado tope, en el que prácticamente todo lo que lleva viene de serie, prácticamente todo lo que lleva, lo que habéis podido ver tanto en el exterior como en el interior, viene totalmente de serie. Lo único que se puede elegir es la pintura metalizada, que tiene sobrecoste, el resto viene como lo habéis podido ver, con la suspensión adaptativa, los asientos de cuero con relaje eléctrico. Y digo lo de los asientos de cuero y hago mención a los asientos de cuero porque te sientas en estos asientos y tienes una sensación de ir en un coche del segmento superior que la verdad que me llama poderosamente la atención. Es cierto que te sientas y te traslada, como digo, a un segmento superior, a un segmento, por ejemplo, pues yo que sé, si vemos un poco el segmento medio, pues un X1, un Lexus UX, o sea, algo superior. Y ya incluso hay ciertas cosas, hay ciertos elementos, incluso la comodidad, que podríamos estar hablando del segmento pues en el que metemos, por ejemplo, a un X3 o a un Q5, ¿vale? Con esto no quiero decir que cumpla en todo y que sea rival directo de esos modelos, porque eso evidentemente es otro segmento, pero la sensación que tienes cuando te subes, cuando te acoplas en el asiento, que dices tú, joder, qué cómodo, que ves todo, que no sé qué, dices, ostras, esto es un submedio, pero está un poquito por encima de la competencia. Va a haber cosas que no, ahora en el comportamiento en marcha os voy a contar cosas y os voy a hacer también alguna mención incluso con otros modelos de la competencia, como por ejemplo el RAV4, como por ejemplo el Ford Kuga híbrido, que he tenido oportunidad de probar, el Honda CR-V, y vais a ver que hay cosas que es cierto que está un poquito por encima, hay cosas que se iguala con la competencia, y luego hay otras cosas que está un poquito por debajo. Así que nada, sin más enrollarme, nos vamos a poner en marcha y os cuento cómo va. Bueno, pues lo primero que os he contado además es la comodidad que tiene este coche. Es cierto que una vez que te sientas en el asiento, regulas pues todos los relajes que tiene, tanto eléctricos, volantes, retrovisores y demás, es un coche que enseguida te adaptas a él. Es un coche muy sencillo de encontrar una posición correcta a los mandos. Esto la verdad que está muy bien. Esto no lo solemos encontrar en muchos modelos de la competencia. Por ejemplo, si pongo el ejemplo del Peugeot 3008 o del 5008, son coches muy cómodos, son coches
que luego está, una vez que te acoplas, parece que todo está bien, pero necesitas cierto periodo de aprendizaje y cierto periodo de encontrar las cosas. Por ejemplo, con el iCopid de Peugeot, que sabéis que al final llevamos un volante más pequeño, la instrumentación, no sé qué. Entonces, como que al final no estás acostumbrado a conducir, te sientas en un 3008, en un 5008, y hay cosas que dices, joder, me cuesta un poco adaptarme a ese coche, ¿vale? Con el paso de los kilómetros al final es bastante sencillo. Pero en este Hyundai Tucson es cierto que te sientas, es cierto que tienes, pues como habéis podido ver, pantalla de instrumentación, un sistema multimedia que no hay botones físicos, sino que funcionan con el tacto, pero es cierto que a los 2 minutos parece tu coche de todos los días, y eso la verdad que me sorprende, sobre todo siendo un coche con tanta tecnología, siendo un coche que al final no nos olvidemos que es un coche híbrido y demás, pero joder, parece como que te sientas y dices, oye, pues es sencillo de conducir, es un coche que parece mi coche todos los días, está todos los mandos donde tienen que estar, lo que es el sistema multimedia se entiende perfectamente, los botones del climatizador y demás, como lo habéis podido ver antes en el análisis interior, no son botones físicos, son como una especie ahí de botones que van con el tacto, pero bueno, están todos en su sitio, tiene muchos, es bastante sencillo de entender. Y luego, bueno, pues ordenador de a bordo, posición al volante, se ve bien la instrumentación, el volante, como os he enseñado antes, es totalmente redondo. Entonces, no es un coche que sea revolucionario en cuanto a cosas que digan, madre mía, esto para aprenderme, esto es una locura. Evidentemente tiene muchas cosas que hay que aprenderse, todo el sistema multimedia al final tenemos que pasar todos por ahí, y tiene un montón de cachivaches y un montón de opciones, como habéis podido ver, con diferentes cosas, diferentes funciones, y bueno, pues se puede configurar prácticamente a la carta. Pero es cierto que, salvando esa obviedad de los sistemas multimedia, cuando tú te sientas en el coche, te colocas el volante, te colocas el asiento y, joder, no hace falta hacer nada más, es un coche bastante sencillo. También tiene que ver mucho que el sistema híbrido no lleve ningún tipo de, podríamos decir, modos de conducción. Me explico. Por ejemplo, en un Toyota RAV4 tenemos un sistema híbrido igual que en este Hyundai Tucson, que tenemos un modo eco, como encontramos en el Hyundai Tucson, pero luego aparte tenemos un modo en el que podemos circular en modo 100% eléctrico, que no siempre funciona, ojo, que pone EV Mode, y que, bueno, pues en ciertos momentos podemos pulsarlo pues para entrar a un parking, para entrar a una calle, yo qué sé, si llegamos de fiesta por la noche y no queremos que se enteren los vecinos a la hora que llegamos, pues le pulsamos para que no haga ruido. Y en el caso del Tucson es un coche híbrido, es un coche que tú te sientas, empiezas a mirar y dices, joder, pues si no tiene nada diferente a cualquier otro Tucson. Es cierto, se ha reducido todo lo que es el sistema híbrido para que sea sencillo de manejar, para que el sistema híbrido sea el que actúe en todo momento, y lo único que podemos seleccionar, como os he enseñado antes, es los modos de conducción, que tenemos el modo Eco y Sport, más prestaciones o un poquito más tranquilo, cambia la instrumentación, la suspensión se endurece, y luego, como os he podido antes enseñar, los modos de terreno por donde queremos circular, nieve, barro o arena, que bueno, pues adapta todo el sistema de gestión electrónica, control de tracción y demás. El resto no tiene nada más, o sea, no hay un botón EV para decir quiero ir en eléctrico, quiero ir en no sé qué, no hay ni tan siquiera un modo de regeneración, un modo B. Esto, hombre, pues tiene sus cosas malas y sus cosas buenas. En su día, cuando probé el Hyundai Ioniq, que fue el primer híbrido que hacía, por así decirlo, rival del Toyota Prius, con el Prius tienes un montón también de, pues puedes, modo EV, modo regenero, modo no sé qué, modo, infinidad de cosas que al final, a no ser que seas un friki como yo, que va toqueteando todo, al final tú lo pones, echas a andar, le pones la D y ya está. Y en todo caso, a lo mejor le das a la B para regenerar de vez en cuando. Si no, no haces nada. Con el Ioniq lo que quisieron es reducir todas esas complejidades de manejo, y en este Tucson, pues es lo que os quería decir, que al final no tiene ningún tipo de modo de regeneración, no puedo ir en modo 100% eléctrico, y muchos diréis, joder, pues vaya tontería. Bueno, al final es mucho más sencillo, te subes, le das al botón, arrancas, te regulas el asiento, cinturón y echas a andar, no tienes que hacer nada más. En la gestión del sistema híbrido, posición del volante y demás, es como si fuera tu coche de todos los días, no te tienes que aprender nada más, tan solo lo que sea parte del sistema multimedia para configurarlo, que lo configuras una vez, y el resto a tirar millas. Bueno, ¿y cómo va esta motorización híbrida que combina el motor 1600 gasolina con 180 caballos con el eléctrico de 60, que suman en total 230 caballos? Bueno,
Pues este Hyundai Tucson, a ver, a pesar de que tiene 230 caballos, no es un coche para ir mangá, no es un coche para circular rápido, ¿vale? Esos 230 caballos al final se ven un poquito comprometidos, un poco por la unión de esos dos motores. Es un coche que acelera bien, es un coche que tiene buen empuje desde bajas vueltas, es un coche que te permite ciertas alegrías al cuerpo, porque además disponemos de una caja de cambios mediante convertidor de par con nuestras levas, es decir, que el conductor se siente, entre comillas, un poquito involucrado en la conducción, pese a tratarse de un modelo híbrido, a diferencia, por ejemplo, del RAV4, que al final tú metes la marcha y en el RAV4 tiras millas y no puedes cambiar de marcha ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, este es como que te implica un poquito más en la conducción. He dicho RAV4 porque creo que es el rival directo de este Hyundai Tucson. Es cierto que existen otras alternativas, como el Ford Kuga híbrido, como el Honda CR-V híbrido, pero creo que el que esté fijándose o que se haya fijado en este Hyundai Tucson híbrido posiblemente tenga en mente el Toyota RAV4, y si lo comparamos con el Toyota RAV4 suceden dos cosas. Lo primero, que para mí el Toyota RAV4, yo no sé en papeles, ¿vale? No me he puesto a mirar cuánto corre, cuál acelera más o cuál hace la mejor aceleración de 80 a 120. Ni lo sé, ni me molesta en mirarlo. Pero es cierto que la sensación de aceleración y la sensación de velocidad que tienes con el RAV4 no la tienes con este Hyundai Tucson. En este Hyundai Tucson tú aceleras y empieza como que primero combina el motor de gasolina, mete el eléctrico, de repente el otro eléctrico, de repente no sé qué, a partir de 4000 como que empuja un poco más. Llega un momento en que como que te empiezas a liar, como que dices tú, joder, cuánta cosa está haciendo para obtener prestaciones. Es como que notas en exceso lo que está haciendo, cosa que en el RAV4 tú te limitas a acelerar y aquello tira y corre y no para de correr hasta velocidades que no voy a decir aquí, porque si no posiblemente iría a la cárcel. Pero es cierto que el Toyota RAV4 tiene unas prestaciones que para mi gusto, una sensación de que acelera mucho más, de que se limita a correr y punto, no hay cosas raras, no hay que notes que de repente el motor de gasolina, el eléctrico, no sé qué, no sé cuántos. Ahora en este noto como que hay más cosas. De hecho, a partir de 4000 revoluciones por minuto es como que este coche corre más, o sea, como si se conectara a otro motor, que seguramente lo haga. Pero bueno, es cierto que en el RAV4 las prestaciones, para mi gusto, son mejores. Y hay otra cosa que he notado, además esto es un punto muy a favor del RAV4, y es el consumo. Creo que este Hyundai Tucson, gasta más. Os voy a enseñar, os voy a decir un poco lo que llevo gastado en esta semana de pruebas. 7,8 litros, ¿vale? No es un consumo excesivo, no es un consumo desorbitado, ¿vale? Combinado ciudad, carretera, no me he privado de darle caña cuando he podido, no me he privado de apurar las marchas cuando he podido, no me he privado de muchas cosas, y el consumo medio está en 7,8 litros. Posiblemente con un RAV4, o cuando lo tuve el RAV4 durante esta semana también, haciendo prácticamente el mismo recorrido. Es cierto que no ha sido el mismo, pero hice lo mismo, o sea, sin ningún tipo de miramientos. El consumo se movía en torno a 6,4, 6,9 litros, ¿vale? O sea, la diferencia es de casi un litro. Entonces, bueno, pues el RAV4, aparte de que creo que corre más y que tiene mejores, o por lo menos tiene más sensación de que corre, consume menos. Es lógico también, ¿vale? Aquí al final combinamos un motor turbo, que bueno, pues quieras que no, al final cuando el motor turbo funciona, pues gasta más. Tenemos una serie de elementos como por ejemplo la caja de cambios mediante convertidor de par, que es diferente a la que lleva el Toyota RAV4, y eso también pues penaliza en el consumo. Lo de los 7,8 litros no quiero que os quedéis con esa cifra, porque es una cifra, a ver, yo creo que bastante irreal, porque la conducción que he realizado posiblemente no es la que haga el que se compre este coche. Esos 7,8 litros se pueden bajar perfectamente a unos 7 litros, ¿vale? Os lo he comentado un poco por todo lo que he hecho con este coche, pero si fuera mi coche de diario, un coche con el que de vez en cuando me doy cierta alegría, con el que suelo ir tranquilo, que le llevo en modo eco, no hago aceleraciones bruscas y demás, esos 7,8 litros, como digo, se podrían reducir a 7 litros sin ningún tipo de problema. Incluso si practicamos una conducción eco, o sea, en plan muy tranquilo, apurando poco las marchas, aprovechando mucho las bajadas, aprovechando mucho el sistema híbrido, es fácil
que de esos 7 litros podamos bajar a 6,5 litros, 6,4, 6,3 litros, ¿vale? Pero bueno, el consumo global de toda la semana de pruebas, haciendo de todo y con todo tipo de conducción, como digo, son 7,8 litros. Bueno, ahora lo que os voy a hablar es del comportamiento de este Hyundai Tucson. Y el comportamiento de este Hyundai Tucson, la verdad que está pensado para ser en todo momento un coche confortable, para ser un coche por el que puedas circular por cualquier tipo de carretera y que no te bajes diciendo, vaya carretera más destrozada, tengo los riñones hechos una papilla. No, o sea, es un coche para que podamos ir de manera cómoda por cualquier tipo de carretera, que podamos pisar baches o rotos en el asfalto y que no se transmitan al interior y que los pasajeros en todo momento vayan de manera cómoda. Como os he comentado antes, este acabado Style dispone de una suspensión de dureza variable que tenemos dos funciones. Tenemos en el modo Eco, una suspensión tirando a confortable, un poquito más blanda, y en el modo Sport tenemos una suspensión un poco más dura. Con esto no quiere decir que la suspensión se vuelva extremadamente deportiva, o sea, no es una suspensión para que vaya deportiva. Creo incluso que en el modo Sport podría ser el modo confort de cualquier otro coche. Yo incluso la habría endurecido un poquito más, pero bueno, entiendo, como digo, que el planteamiento de este coche sea más orientado al confort que a la deportividad. Con esto no quiero decir que este Hyundai Tucson vaya mal en carreteras de curvas, en carreteras donde la cosa se complica un poquito. Es un coche que funciona bien, es un coche que no te puedes permitir, eso sí, grandes aventuras por carreteras de curvas, porque al final no es un coche para eso, no tiene ese planteamiento. Por ejemplo, un Seat Ateca, un Peugeot 3008 sí que tienen ese planteamiento un poquito más deportivo, sobre todo cuando llevan las suspensiones en el Ateca con el acabado FR o en el Peugeot 3008 con el acabado GT-Line, que tiene una suspensión un poquito más dura, y en este Tucson posiblemente habrá que esperar al acabado N-Line para comprobar si modifican algo lo que es la dureza de la suspensión. Pero como digo, en este acabado Style el comportamiento es más confortable que deportivo. Otra de las cosas que me ha gustado de este Hyundai Tucson, y que sinceramente el resto de fabricantes podrían aprender, o por lo menos decidir a ponerlo, sobre todo porque ya lo tienen hecho. O sea, es que fijaos en el detalle, ¿vale? Lo que os he contado antes, la instrumentación digital, pones el intermitente izquierdo, la esfera de la velocidad se quita y aparece la cámara del retrovisor izquierdo. Le das al intermitente derecho, cuenta revoluciones desaparece, se proyecta la información un poquito en pequeño y la cámara del retrovisor derecho muestra todo el lateral, ¿vale? Digo lo del resto de fabricantes porque el resto de fabricantes ya utilizan instrumentaciones mediante pantalla, por lo tanto eso debería ser sencillo. Pero es que no solo eso, la mayoría de los fabricantes ya tienen en sus opciones, incluso muchos ya vienen de serie, las cámaras en los retrovisores, es decir, las visiones 360, casi todos los coches modernos ya las tienen. Joder, ¿por qué no utilizan las cámaras para proyectar la vista lateral como hace este Hyundai Tucson y que también hace un Kia Sorento? O sea, es que es algo tan sencillo de hacer que, joder, deberían de utilizarla. Pero es que no solo eso, es que además es un sistema que funciona muy bien. Llevo toda la semana con ellos, es cierto que los retrovisores los sigues utilizando porque hay que utilizarlos, pero es cierto que esa ayuda, ese pequeño ángulo muerto, esa vista lateral que se ve un poquito la rueda, y que por ejemplo si tenemos unos conos, tenemos un bordillo, lo que sea, joder, es que se ve perfectamente. O sea, yo ahora mismo voy circulando por un pueblo, ¿vale? Y es una calle estrecha. Con solo poner el intermitente veo perfectamente el bordillo. Si pongo el intermitente derecho, por el retrovisor evidentemente no veo el bordillo, y aquí estoy viendo el bordillo para aparcar, para circular. O sea, es que es una auténtica gozada cómo funciona este sistema de retrovisores, que es un apoyo al retrovisor. Evidentemente no es un retrovisor al uso como sucede por ejemplo en un Audi e-tron, que tenemos la opción de montar retrovisores mediante cámaras, o por ejemplo en un Honda E, que sucede exactamente lo mismo, que al final tenemos las cámaras y es lo que hay. En este caso tenemos los retrovisores propiamente dichos y luego tenemos la muestra de la pantalla, o sea, lo que ven las cámaras proyectado a la instrumentación. Me parece algo súper interesante, súper interesante, y algo que el resto de fabricantes que ya emplean, como digo, las cámaras 360 y que utilizan las cámaras de los retrovisores y las instrumentaciones mediante pantallas, lo podrían aplicar para que en un futuro o en nuevas generaciones o incluso en nuevos modelos pudiera mostrarse la vista lateral
mediante estas cámaras y proyectarla en la instrumentación. Sinceramente, chapó para Hyundai. Bueno, y una de las cosas que hago siempre en mis pruebas es ponerme unas gafas de sol polarizadas y contaros un poquito cómo es la vida detrás de estas gafas de sol, qué es lo que se ve o qué es lo que no se deja de ver. Bueno, pues estoy ahora mismo viendo la instrumentación, la veo perfectamente, la instrumentación de 10,25 pulgadas, la veo bien, es una pantalla, la instrumentación central del sistema multimedia lo veo perfectamente, los botones con su LED naranja que habéis podido ver antes para indicar el funcionamiento que está empleando o el botón que estoy pulsando se ve bien, y lo que no se ve del todo bien, aunque no hay ninguna parte que se deje de ver, aunque sí se ven ciertas sombras oscuras, es la pantalla de la climatización, la pantalla donde nos muestra tanto la velocidad del ventilador como la temperatura de la salida tanto del conductor como del acompañante. Lo veo levemente oscuro. De hecho, hay zonas que se oscurecen en exceso. Es cierto que no lo dejo de ver en ningún momento, es cierto que lo veo bien, pero muestra una tonalidad un poquito oscura. Es cierto que la polarización de las gafas en esta pantalla incide en exceso, es cierto que no se deja de ver ningún dígito, se ve todo bien, pero se oscurece un poquito, ¿vale? Para que lo tengáis simplemente en cuenta. Se pueden utilizar las gafas de sol perfectamente porque se ve, pero hay parte de esta pantalla que se ve un poquito oscuro. Y llegados a este punto, me gustaría contaros cuánto cuesta este Hyundai Tucson híbrido con tracción 4x4, acabado Style y sin ningún tipo de opción, salvo la pintura metalizada, que son 560 euros. El precio es de 46.600 euros. Y muchos pensaréis, 46.600 eurazos son casi 8 millones de pesetas. Si las cuentas no me fallan, incluso lo mismo llega a 8 millones de pesetas. Vale, es un precio elevado, ¿vale? No es un precio barato, no es un precio que digas, esto es un chollo, ¿vale? Hyundai, al final, bueno, pues ya no es lo que era antiguamente. Hyundai, al final, fabrica en Europa. Hyundai, al final, hace coches muy buenos, hace coches que en muchos puntos incluso superan a otros modelos europeos de reconocido prestigio, y al final no son precios, o no es como antiguamente que un Hyundai te lo comprabas de manera totalmente económica. O sea, al final el precio se ha igualado mucho a lo que nos encontramos ya en el segmento. Este Hyundai Tucson, lo bueno que tiene es que no, como digo, no tiene ningún tipo de opción. Todo lo que habéis podido ver, todo lo que habéis podido analizar este vídeo conmigo, control de velocidad activo, asientos de cuero, calefacción y frío en los asientos, climatizador trizona, portón eléctrico, ayuda al aparcamiento, navegador, o sea, lleva de todo. Como digo, son 46.600 euros más 560 euros que habría que sumar por el tema de la pintura metalizada. Un precio que, como digo, no es barato, pero bueno, pues ahí lo tenemos. Como digo, no hay ningún otra extra que sumar. Y bueno, pues son los 46.600 euros que Hyundai nos pide por este Hyundai Tucson. Incluye el descuento de la marca, posiblemente se pueda bajar un poquito más. Yo creo que habrá unidades en stock o unidades con automatriculación, kilómetro cero, que posiblemente nos ahorremos entre 2.000, 3.000 euros. O sea, es fácil que yo creo que este Hyundai Tucson lo podamos sacar por unos 43, 42.000 euros. Pero bueno, recordaros que para los que no necesitéis la tracción total, pero sí queráis la versión híbrida, hay un Hyundai con este motor híbrido sin tracción total, que bueno, pues se ve el precio reducido bastante. Y luego, bueno, pues si os gusta el Hyundai Tucson y no queréis queréis que tenga la pegatina Eco, pero no queréis que tenga este sistema híbrido, como os he comentado antes, hay versiones microhibridadas e incluso hay versiones con pegatina C que son bastante más económicas y que bueno, pues están en torno a unos 26.000 euros. Por lo tanto, bueno, creo que es un precio, la verdad, de partida bastante interesante. Bueno, y ahora solo me falta despedirme, me falta recordaros que si tenéis alguna duda, pues que en los comentarios me lo preguntéis, me lo pongáis y gustosamente os contestaré. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pues le deis al me gusta, que lo compartáis, y si queréis estar al tanto de todas las novedades del mundo del motor, pues no os olvidéis de suscribiros a nuestro canal, de darle al me gusta, de darle a la campanilla para que cada vez que colguemos un vídeo pues os avisemos. Y nada, desearos a todos un muy feliz día. Aquí, como veis, ahora mismo se me está quedando la tarde totalmente oscura. Es cierto que los días cada vez son más largos, pero ya estamos en una hora un poquito
complicada. Espero que el vídeo de la prueba en marcha no haya quedado del todo mal, se me vea más o menos bien y no haya quedado excesivamente oscuro. Así que nada, que paséis todos una muy feliz tarde y nos vemos pronto en otro vídeo.